El Ministerio de Defensa informó que el domingo próximo pasado zarparon desde el puerto de Ushuaia el patrullero oceánico ARA contra Almirante Cordero y desde Mar del Plata el ARA Piedrabuena para llevar adelante una nueva operación de vigilancia y control de los espacios marítimos de jurisdicción nacional. Estas maniobras son fundamentales para conservar los intereses y recursos vitales de nuestra nación y son coordinadas por el Comando Conjunto Marítimo bajo dependencia orgánica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a través del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas. En tanto, en el marco de esta operación de vigilancia y control de los espacios marítimos que está llevando adelante el Comando Conjunto, se sumó una aeronave Grumman S-2T Tracker de la Armada Argentina, que realizó el día martes un vuelo de control del tránsito marítimo en la milla 201, trabajando de manera complementaria con el patrullero oceánico ARA Piedrabuena presente en la zona. A su vez, el patrullero ARA contra Almirante Cordero ya se encuentra en la boca oriental del estrecho de Magallanes, monitoreando el arribo de la flota pesquera extranjera que cruzan desde el Océano Pacífico. En esta época del año se hace hincapié en el monitoreo de la flota pesquera extranjera en la milla 201, alternándose en esta tarea con Prefectura Naval Argentina, en cumplimiento del Convenio Marco de Coordinación y Cooperación entre los Ministerios de Defensa y Seguridad.